Es difícil de asumir, pero hay decenas de especies animales que quizás se extingan en tu ciclo de vida, ya sea por la acción del hombre o por razones evolutivas. Muchas especies se encuentran hoy en día en grave peligro de desaparecer para siempre de la faz de la Tierra. Se calcula que en nuestro planeta hay aproximadamente 7,7 millones de especies de animales diferentes y un 20% de las mismas están en peligro de extinción hoy en día. Las razones por las que esto sucede varían dependiendo del animal y de su hábitat. La Tierra ha sufrido en su historia 5 grandes extinciones causadas por elementos medioambientales que han provocado la desaparición de cientos de especies. La más popular es la que sucedió hace 65 millones de años y puso punto y final al reinado de los dinosaurios en nuestro planeta. Ahora los científicos ya hablan de una sexta extinción que se está llevando a cabo a fuego lento, por donde el cambio climático y el ser humano son los grandes verdugos. ¿Cuándo se declara una especie en peligro de extinción? La métrica que ayuda a identificar una especie en peligro se hace en base a su estado de conservación. Esto se calcula en base a las probabilidades que una especie siga existiendo en un corto o mediano plazo, teniendo en cuenta factores tales como la población, sus hábitats, diferentes depredadores, etc. Los animales cuyo estado indique una tendencia a la baja acaban en la lista roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este documento se desglosa con detalle el estado de cada especie animal que puede caer bajo la etiqueta de en peligro o en peligro crítico. Cuando los números de una especie en la naturaleza rozan los 2.500 ejemplares, con una probabilidad de un 50% o un 20% de extinción, hablamos de especies en peligro, mientras que si ese número desciende a los 250, estamos hablando ya de peligro crítico. Hay muchas especies en el planeta que solo existen en cautividad, están virtualmente extintas ante los ojos de la UICN. ¿Cuántas especies de animales están en peligro de extinción? El organismo que tiene los datos más concretos sobre extinción y riesgos es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En su página web, el organismo afirma que hoy en día existen aproximadamente 5.200 especies diferentes en peligro de extinción. Cabe destacar que muchos de estos animales son especímenes con variaciones en torno a una raza o familia raíz, pero siguen siendo números muy preocupantes. Según la IUCN, los peces son los que salen peor parados. Un 34% de las especies de peces encuentran en peligro de extinción, seguidas por los mamíferos y anfibios, cuyo riesgo está sujeto al 25% de las especies. El índice de peligro oscila entre un 20% en los reptiles y las aves componen el colectivo con el riesgo más bajo, aproximadamente un 11% del total de especies. Estos porcentajes engloban a todas aquellas especies o subespecies que en la escala de UICN están en peligro o peligro grave de extinción. ¿Cuáles son las causas principales de desaparición de especies? Hay infinitos factores que pueden llevar a una especie a extinguirse. La naturaleza ha llevado a cabo su propia purga y muchos animales han dejado de existir por la imposibilidad de adaptarse a los cambios naturales o simplemente por tener demasiados depredadores. Sin embargo, no es casualidad que a medida que avanza el progreso humano, más animales se encuentren con el peligro la extinción. La acción humana es la causa principal por la que muchas especies penden hoy de un hilo. La caza, una práctica que hasta hace poco no estaba regulada, se ha cobrado la memoria de decenas de especies. Hoy en día la caza sigue siendo un problema, pero donde más se nota el impacto humano es en la destrucción de los ecosistemas naturales. Especies animales como el orangután ven cómo su territorio se reduce cada año por la acción humana y con él también lo hace el número de individuos. El cambio climático tampoco ayuda.
La aceleración de este proceso, causada en mayor parte por el ser humano, ha empujado a muchas especies al borde de la extinción. El progreso y la globalización son cosas a priori positivas, pero se cobran un precio muy alto en la biodiversidad del planeta. Hay muchas especies que se han visto amenazadas porque el ser humano ha introducido una especie invasora en su entorno, desestabilizando por completo su ecosistema. En cualquier caso, el ser humano es, por desgracia, uno de los artífices de esta denominada sexta extinción. A continuación, ofrecemos un listado con algunos de los animales más reconocibles, raros o emblemáticos que hoy se encuentran en peligro de extinción. Son especies provenientes de todas las ramas del reino animal, pero que tienen una cosa en común: quedan muy pocos. Algunos de ellos se empiezan a remontar en número, con o sin la ayuda humana, pero otra parte ha sufrido tantísimo las consecuencias del cambio climático y deforestación que podría decirse que tienen los días contados. En cualquier caso, todos los animales en peligro de extinción que verás a continuación siguen luchando por mantenerse en la Tierra. El oso polar es una de las primeras especies que se nos viene a la cabeza cuando hablamos del cambio climático. Estos animales viven en los polos, las zonas más frías de la Tierra, y dependen de este frío para sobrevivir. El cambio climático no solo está derritiendo el hielo donde viven los osos, sino que también está inhabilitando sus terrenos de caza. El lince ibérico está en peligro de extinción por culpa de la caza furtiva que le afecta tanto a él como a su presa principal, los conejos. El pangolín fue el animal que más presente estaba en el mercado negro. Entre ellos también tenemos el buitre, el ajolote y muchos animales más que se encuentran en peligro de extinción.